las 11:47 p.m. Hora media de Greenwich, 3 centros de mando militares separados, uno enterrado bajo las montañas de Alborz a las afueras de Teherán, uno reforzado en las profundidades del complejo de defensa de los Urales a las afueras de Moscú y uno alojado dentro de las instalaciones subterráneas reforzadas del cuartel general de la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL en Pekín. Ejecutaron un protocolo de comunicaciones sincronizado que la inteligencia de señales occidental nunca había observado anteriormente. No porque el protocolo fuera nuevo, sino porque nunca antes había sido activado a este nivel de intensidad operacional. Lo que esos 3 mandos estaban coordinando en ese momento no era un comunicado diplomático, no era un ejercicio militar, no era una demostración de fuerza diseñada para señalar determinación sin entregar consecuencias. Estaban coordinando la ejecución de la operación militar combinada más trascendental en la historia del orden internacional posterior a la Guerra Fría. Una operación cuyos resultados, visibles en imágenes satelitales en cuestión de horas y en infraestructura ardiendo en cuestión de minutos, obligarían a cada gobierno del planeta a enfrentarse a una realidad que los arquitectos del orden global estadounidense habían pasado 30 años insistiendo en que era teóricamente imposible. Mil misiles, sistemas balísticos y de crucero iraníes proporcionando el volumen de ataque primario, guerra electrónica rusa y activos de precisión de largo alcance proporcionando la arquitectura de supresión y penetración, apoyo de guía satelital china, datos de objetivo y comunicación estratégica proporcionando el sistema nervioso que mantuvo toda la operación unida a través de 3 zonas horarias y 2 continentes. El objetivo, la infraestructura militar y estratégica de Israel, las bases aéreas, los centros de mando, los nodos logísticos, las conexiones de la red eléctrica, las instalaciones portuarias que constituyen la columna vertebral operacional del único estado en el Medio Oriente. Proyectar fuerza contra cualquier miembro de la coalición, ahora alineada contra él. ¿Para cuándo impactó el último misil y los equipos de evaluación de daños comenzaron su sombrío inventario? 4 bases aéreas de las FDI habían quedado fuera de operación. La red eléctrica nacional de Israel había colapsado en el 68% de su territorio. El puerto de Ashdod ardía con incendios que requerirían 3 días para extinguir y los grupos de ataque de portaaviones combinados del USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford, las 2 plataformas navales más poderosas que Estados Unidos había posicionado en el Mediterráneo Oriental, específicamente para disuadir exactamente este tipo de operación. Estaban ejecutando una retirada a alta velocidad hacia el Atlántico que ningún portavoz del Pentágono describiría con precisión durante las próximas 72 horas. El establishment de seguridad occidental tenía un nombre para este escenario. Lo llamaban la pesadilla. Lo llamaban la combinación que nunca debía materializarse, la convergencia de la capacidad de ataque iraní, la capacidad de guerra electrónica y de precisión rusa y el apoyo de inteligencia y basado en el espacio chino en un único paquete operacional coordinado dirigido contra un único objetivo. Lo llamaban imposible porque reconocer su posibilidad requería reconocer el fracaso de 30 años de política diseñada para prevenirlo. Anoche lo imposible ocurrió y el mundo que se despertó esta mañana no es el mundo que se fue a dormir anoche. Esta es la historia de cómo 3 naciones que el orden internacional pasó 3 décadas tratando de aislar, contener y coaccionar, se encontraron, construyeron juntas algo que ninguna de ellas podría haber construido sola y lo utilizaron para alterar permanentemente la arquitectura del poder en la región más estratégicamente trascendental del planeta. Si han seguido la cobertura de este canal desde el principio, ya saben que lo que sigue va más profundo y se mantiene más honesto que cualquier cosa que las cadenas convencionales producirán sobre esta historia. Si es su primera vez aquí, suscríbanse inmediatamente, porque las próximas semanas van a generar desarrollos que requieren exactamente este nivel de análisis estratégico en capas para ser comprendidos correctamente. Denle me gusta si esta cobertura entrega la profundidad que necesitan. Compártanla ahora, antes de que las narrativas oficiales tengan tiempo de calcificarse en
en algo más cómodo y menos verdadero. Dejen su evaluación en los comentarios a continuación. Esta comunidad produce algunos de los análisis más genuinamente informados en toda la plataforma y su perspectiva pertenece a esa conversación. Ahora, entremos al desglose completo de la noche en que 3 se convirtieron en 1 y el Mediterráneo cambió para siempre. 4 preguntas serán respondidas con plena profundidad operacional y estratégica durante los próximos 40 minutos. Primero, ¿cómo funcionó exactamente la arquitectura de coordinación operacional iraní, rusa y china en esta noche? ¿Qué revela la división específica de roles entre los 3 socios sobre la profundidad y madurez de su alineamiento estratégico? Segundo, ¿qué nos dice la lógica de objetivo de 1000 misiles contra la infraestructura israelí sobre los objetivos estratégicos reales de la coalición? ¿Y por qué el patrón de precisión y moderación del objetivo es más estratégicamente significativo que la destrucción que produjo? Tercero, ¿por qué 2 grupos de ataque de portaaviones estadounidenses se retiraron del Mediterráneo Oriental en el preciso momento en que su presencia era más necesaria por el aliado que estaban posicionados para proteger? ¿Y qué altera permanentemente ese retiro sobre la credibilidad de las garantías de seguridad estadounidenses en todas las relaciones de alianza que Washington mantiene? Y cuarto, cuando las 3 naciones más fuertemente sancionadas y más sistemáticamente presionadas en el orden internacional actual combinan sus capacidades en un único paquete de ataque operacional y lo ejecutan con éxito, ¿qué nos dice eso sobre el mundo que ahora habitamos y el mundo que se está construyendo para reemplazar al que acaba de terminar? Las respuestas no se encontrarán en ningún informe oficial. Están aquí. El desafío operacional que la coalición iraní, rusa y china enfrentó al planificar este ataque no fue principalmente un problema de objetivos o un problema de disponibilidad de armas. Ambas dimensiones eran manejables, dados los recursos combinados de los 3 socios. El desafío operacional principal fue la coordinación. Específicamente, el desafío de sincronizar 3 establecimientos militares distintos que operan en 3 zonas horarias, utilizando 3 arquitecturas de mando y control diferentes contra un conjunto de objetivos defendidos por la red de defensa aérea más densamente estratificada fuera del territorio continental de los Estados Unidos, de una manera que explotara las vulnerabilidades específicas de esa red mientras minimizaba la exposición de la contribución de cada socio a la interdicción preventiva. La solución que los 3 mandos desarrollaron y que las imágenes satelitales y la inteligencia de señales recopiladas en las secuelas permiten una reconstrucción parcial refleja una división del trabajo que aprovechó precisamente las capacidades más sólidas de cada socio mientras compensaba las limitaciones más significativas de cada uno. Irán proporcionó el volumen de ataque. La Fuerza Aeroespacial del CGRI contribuyó aproximadamente 650 de los 1000 misiles de la operación, una combinación de misiles balísticos de precisión EMAD y Qader para el compromiso de objetivos fijos de alto valor, misiles de crucero Hoveisé y PAVE para penetración a baja altitud contra objetivos defendidos por radar y municiones de merodeo propulsadas a chorro Shahed 238 para la saturación de fase terminal de las posiciones de batería de interceptación. Esto no era la totalidad del inventario de ataque disponible de Irán. Representaba una fracción cuidadosamente calculada de ese inventario suficiente para lograr los objetivos operacionales, mientras preservaba una reserva sustancial para operaciones posteriores. La selección de 650 como contribución iraní reflejó un cálculo sobre el volumen mínimo requerido para saturar la capacidad defensiva israelí cuando se combinaba con los efectos de supresión que la guerra electrónica rusa proporcionaría. Rusia proporcionó la arquitectura de supresión y las claves de penetración. Los activos de guerra electrónica rusos, incluidos los sistemas de interferencia terrestres Krasuka-4, que habían sido silenciosamente desplegados, adelantados en territorio sirio en las semanas previas a la operación, y los sistemas aerotransportados Reach-20A, que operaban desde aviones Il-22PP modificados sobre aguas internacionales, ejecutaron una supresión integral de la infraestructura de radar y comunicaciones israelí, comenzando aproximadamente 18 minutos antes de que el primer misil iraní cruzara el espacio aéreo israelí. La ventana de 18 minutos fue calculada con precisión suficientemente larga para degradar los sistemas israelíes de alerta temprana y gestión de batalla a un nivel que reduciría significativamente las tasas de interceptación logradas en la fase inicial del enfrentamiento, pero suficientemente corta para evitar que los analistas israelíes y estadounidenses reconocieran la supresión como la fase inicial de un ataque inminente en lugar de una sonda de guerra electrónica rutinaria del tipo que había ocurrido
periódicamente en los meses precedentes. En los activos de precisión rusos contribuyeron aproximadamente 200 misiles al paquete de ataque, específicamente los misiles de crucero 3M14 Kalibr lanzados desde submarinos que operaban en el Mediterráneo Oriental y los misiles de crucero de lanzamiento aéreo KH-101 liberados por dos bombarderos Tu-160 estratégicos que volaban desde territorio ruso por el corredor del mar Caspio. Estas armas de contribución rusa no fueron asignadas a la lista general de objetivos. Fueron asignadas exclusivamente a los objetivos de mayor prioridad y más fuertemente defendidos en el paquete de ataque, las posiciones de batería Arrow 3, los radares de control de fuego de David's Sling y los búnkeres de mando subterráneos en el complejo militar de Kiria en Tel Aviv. Estos eran los objetivos contra los que los misiles iraníes que operaban sin el apoyo de supresión que proporcionaba la guerra electrónica rusa habrían enfrentado la mayor probabilidad de interceptación. Al asignar armas de precisión rusas a estos objetivos específicos, armas cuyas trayectorias de aproximación y perfiles de vuelo eran diferentes de los tipos de misiles iraníes contra los que los algoritmos defensivos israelíes estaban más completamente optimizados, la coalición introdujo una capa adicional de imprevisibilidad en las secuencias de compromiso defensivo que degradó el rendimiento de interceptación israelí en todo el conjunto de objetivos simultáneamente. China proporcionó lo que ni Irán ni Rusia podrían haber proporcionado de manera independiente. Los ojos, el sistema nervioso y la base de precisión que transformó un ataque de gran volumen en un ataque de gran volumen y gran precisión. La cobertura del sistema de navegación por satélite Beidou chino del Mediterráneo Oriental proporcionó guía independiente del GPS para cada misil iraní y ruso en el paquete de ataque, guía que era inmune a las operaciones de interferencia del GPS estadounidenses que se activaron en minutos desde el comienzo del ataque. Los satélites de reconocimiento chinos, cuyos parámetros orbitales habían sido ajustados silenciosamente en las semanas precedentes para proporcionar una cobertura mejorada de las coordenadas de las instalaciones militares israelíes, suministraron las actualizaciones finales de datos de objetivo que fueron cargadas en los sistemas de guía de misiles balísticos iraníes en las horas previas al lanzamiento. Y los activos de inteligencia de señales chinos que operaban desde instalaciones en la región y desde plataformas orbitales proporcionaron datos de evaluación de daños de batalla en tiempo real que permitieron a los comandantes operacionales identificar qué objetivos habían sido comprometidos con éxito y cuáles requerían atención de seguimiento de los paquetes de ataque de reserva retenidos exactamente para este propósito. El resultado de esta integración de capacidades en 3 vías fue un paquete operacional cualitativamente mayor que la suma de sus partes. El volumen de Irán, sin la supresión rusa, habría enfrentado tasas de interceptación que el historial de rendimiento de Iron Dome sugería que eran manejables. La precisión rusa, sin el volumen iraní, habría logrado daños significativos contra objetivos de alto valor, pero no habría generado el colapso integral de infraestructura que logró la operación. La guía de inteligencia chinas, sin el volumen de ataque de ambos socios, habrían producido precisión de objetivo sin la saturación requerida para superar la capacidad defensiva. Juntas, las 3 contribuciones crearon un paquete de ataque que simultáneamente abrumó la capacidad defensiva a nivel de volumen, derrotó las contramedidas electrónicas a nivel de guía y logró daños estratégicos de infraestructura a nivel de precisión. Una combinación que ningún socio individual podría haber logrado y para la que la arquitectura defensiva israelí-estadounidense no tenía respuesta preplaneada. Comprender las contribuciones específicas de armas de cada socio de la coalición es comprender cómo 3 décadas de desarrollo militar paralelo perseguido bajo diferentes restricciones, financiado por diferentes recursos y dirigido por diferentes prioridades estratégicas, convergieron en un único momento operacional con efecto complementario. La contribución de misiles de Irán a esta operación representó la producción madura de un programa de desarrollo que comenzó con derivados del Scud en la década de 1980 y ha evolucionado a través de una iteración continua hacia una familia de sistemas de precisión que no guarda ninguna semejanza significativa con sus orígenes. El misil EMAD, el sistema balístico de precisión operacionalmente más probado de Irán, contribuyó con el bloque individual más grande del paquete de
ataque iraní con aproximadamente 180 rondas asignadas contra infraestructura militar fija de alto valor con un error circular probable de menos de 10 metros a rangos superiores a 1.700 kilos y una ojiva de vehículo de reentrada maniobrable que derrota la geometría de interceptación en la fase intermedia. El EMAD es un sistema de armas del que cualquier establecimiento militar en el mundo estaría orgulloso de disponer. El hecho de que fue desarrollado completamente dentro de Irán bajo sanciones integrales, sin acceso a componentes occidentales ni tecnología de fabricación, es el detalle que el establishment de defensa occidental omite más consistentemente de sus evaluaciones. Porque es el detalle más dañino para la narrativa de que las sanciones previenen el desarrollo militar. El misil de crucero Howeize, el arma de crucero de mayor alcance producida domésticamente en Irán, con un alcance superior a 1.350 kilómetros, contribuyó aproximadamente 150 rondas al componente de penetración a baja altitud del paquete de ataque, volando a altitudes por debajo de 50 metros. A lo largo de rutas de seguimiento de terreno preprogramadas, específicamente diseñadas para explotar las limitaciones del horizonte de radar de los sistemas de radar terrestres de Iron Dome. Estas armas eran efectivamente invisibles para la red defensiva israelí hasta que estaban dentro del alcance de compromiso terminal. La combinación del perfil de vuelo de baja observabilidad, el enmascaramiento del terreno y la guía Beidou, que eliminó la vulnerabilidad de interferencia del GPS, hizo del Howeize el componente de la contribución iraní más difícil para los sistemas defensivos israelíes de comprometer efectivamente. La contribución de misiles de crucero Kaliber de Rusia, 120 rondas lanzadas desde 3 submarinos de clase Kilo mejorados que operaban en posiciones de disparo preasignadas en el Mediterráneo Oriental, representó el componente del paquete de ataque con el que los planificadores defensivos israelíes tenían menos experiencia operacional de compromiso. El perfil subsónico del calibre y la pequeña sección transversal de radar lo convierten en un objetivo de interceptación difícil para los sistemas optimizados contra trayectorias balísticas, y su maniobrabilidad en la fase terminal complica aún más la geometría de compromiso. Las plataformas de lanzamiento de submarinos añadieron una capa adicional de seguridad operacional a la contribución rusa. Las armas de lanzamiento submarino no proporcionan esencialmente ningún tiempo de advertencia entre el momento de detección y el momento del impacto, en comparación con los varios minutos de advertencia que los misiles balísticos de lanzamiento terrestre proporcionan incluso contra las líneas de tiempo de compromiso más comprimidas. Los misiles de crucero de lanzamiento aéreo KH-101 rusos, 80 rondas liberadas por bombarderos Tu-160 que nunca entraron en espacio aéreo a menos de 1.500 kilómetros del territorio israelí, llevaban los paquetes de buscador y guía terminal más capaces de cualquier arma en el inventario combinado de ataque. Diseñados específicamente para el compromiso de objetivos reforzados y defendidos, el KH-101 lleva una ojiva de 400 kilos con capacidad penetrante contra estructuras de hormigón armado y un sistema de guía terminal que logra valores de error circular probable medidos en metros de un solo dígito. Estas armas fueron asignadas al complejo de Kiria y la infraestructura de batería Arrow 3, precisamente porque su capacidad de penetración y precisión terminal superaba lo que cualquier otra arma en el inventario combinado podría lograr de manera confiable contra esos tipos de objetivo específicos. La contribución de China operó en un dominio completamente diferente, el espacio de información y navegación del que depende la guerra de precisión moderna, pero que la discusión pública de las operaciones militares subestima consistentemente. La contribución del sistema Beidou a esta operación no fue simplemente apoyo de navegación, fue la eliminación de la única contramedida electrónica más confiable que las fuerzas estadounidenses han utilizado consistentemente para degradar la precisión de los misiles iraníes, la interferencia del GPS, al proporcionar una arquitectura de navegación alternativa que los activos de
interferencia estadounidenses no pueden afectar. China neutralizó efectivamente la herramienta más fácilmente desplegable de Washington para degradar la efectividad del paquete de ataque sin compromiso militar directo. La importancia operacional de esta contribución no puede exagerarse. Los activos de guerra electrónica estadounidenses estuvieron activos durante toda la ventana de compromiso, ejecutando interferencia del GPS a niveles máximos de potencia y produciendo cero efecto medible en la precisión de los misiles iraníes y rusos porque esos misiles no usaban GPS. La contribución de datos de objetivo chinos, coordenadas precisas para instalaciones militares israelíes derivadas de imágenes de satélites de reconocimiento chinos actualizadas en las horas previas al ataque, proporcionó a los sistemas de planificación de misiones iraníes y rusos una precisión de punto de impacto que superaba lo que la recopilación de inteligencia iraní sola podría haber logrado para la lista completa de objetivos. Varios de los objetivos de mayor valor atacados, específicamente la infraestructura de mando subterráneo en la base aérea de Nevatim y los refugios de aeronaves reforzados en Hatzerim, fueron comprometidos con una precisión que sugiere datos de punto de impacto más precisos de los que podrían derivarse de imágenes disponibles comercialmente o de activos de recopilación iraníes solos. Los grupos de ataque de portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford habían estado operando en el Mediterráneo Oriental durante un total combinado de 23 semanas antes de esta noche. Posicionados, reposicionados, complementados y enfatizados públicamente por funcionarios estadounidenses en docenas de ocasiones como la encarnación física del compromiso estadounidense con la seguridad israelí y el disuasivo material contra el tipo de acción militar coordinada a gran escala que finalmente ocurrió de todas formas. Su retirada simultánea del teatro, ejecutada durante un periodo de aproximadamente 4 horas, comenzando 90 minutos después de que comenzara el ataque, es la decisión militar estadounidense más trascendental de la primera era posterior a la Guerra Fría, y sus implicaciones se extienden mucho más allá de la situación táctica inmediata que la produjo. Comprender por qué ambos grupos de portaaviones se retiraron requiere comprender el entorno de amenaza específico que la operación combinada de la coalición creó para los activos navales estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. Un entorno cualitativamente diferente de cualquier cosa que los planificadores navales estadounidenses hubieran tenido que gestionar en ciclos de crisis anteriores. La primera dimensión de amenaza fue la supresión de guerra electrónica rusa que había sido activada como fase inicial de la operación. Los sistemas Krasuka 4 y los sistemas aerotransportados Reach 20A, que estaban bloqueando el radar y las comunicaciones israelíes, estaban simultáneamente degradando la imagen de sensores disponible para los buques navales estadounidenses en la región. El entorno electromagnético compartido significaba que la arquitectura de supresión diseñada para cegar los sistemas defensivos israelíes también estaba degradando la conciencia situacional de los comandantes del grupo de portaaviones estadounidenses, reduciendo su capacidad para evaluar con precisión el volumen de amenaza entrante, identificar los tipos específicos de armas en el paquete de ataque y tomar decisiones de compromiso informadas bajo la presión de tiempo de un ataque activo. Operar a ciegas en un entorno de misiles saturado con 2 activos estratégicos irreemplazables no es un perfil de riesgo que la doctrina de protección de fuerzas estadounidense permite. La segunda dimensión de amenaza fue la activación de las baterías de misiles antibuque iraníes a lo largo de las costas libanesas y sirias, específicamente los sistemas de misiles de crucero antibuque Nor y Qadr, cuyos envolventes de compromiso cubrían las posiciones de operación de ambos grupos de portaaviones. Estos sistemas habían sido preposicionados en las semanas precedentes bajo cobertura de movimientos militares rutinarios y fueron activados simultáneamente con la apertura del paquete de ataque. Los comandantes del grupo de portaaviones recibieron evaluaciones de amenazas que indicaban la iluminación activa del radar de control de fuego desde múltiples posiciones de misiles antibuque de costa, el precursor operacional del lanzamiento que la doctrina naval estadounidense trata como el umbral
que requiere acción defensiva inmediata, incluido el reposicionamiento fuera del alcance de compromiso. La tercera y más decisiva dimensión de amenaza fue la presencia de buques navales chinos en el Mediterráneo Oriental, 3 combatientes de superficie de la Armada del Ejército Popular de Liberación que habían estado operando en la región, bajo cobertura de un calendario de visitas a puertos. A medida que comenzó el ataque, tomaron posiciones que los analistas estadounidenses evaluaron como consistentes con el apoyo de objetivo para los compromisos de misiles antibuque iraníes. Los buques navales chinos nunca habían sido evaluados previamente como una amenaza directa para las operaciones de portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo. Su presencia en esta configuración, posicionados para proporcionar datos de objetivo sobre el horizonte a los sistemas antibuque iraníes que no podían adquirir objetivos independientemente a las distancias involucradas, introdujo una combinación de amenazas para la que la planificación defensiva del grupo de portaaviones estadounidense no tenía protocolo preexistente de gestión. La convergencia de la conciencia situacional, degradada por la interferencia rusa, el objetivo activo de misiles antibuque desde las baterías costeras iraníes y el apoyo de objetivo chino para esas baterías, creó un entorno de amenaza en el que ambos comandantes del grupo de portaaviones evaluaron independientemente que la presencia continua en sus posiciones operativas actuales superaba los umbrales de riesgo aceptables. La decisión de retirada fue tomada por separado por cada comandante de grupo dentro de una ventana de 12 minutos, luego confirmada y coordinada a nivel de la quinta flota. La velocidad con la que 2 comandantes independientes llegaron a la misma conclusión, la retirada bajo evaluaciones de amenazas idénticas, no refleja pánico, sino la lógica operacional de la doctrina de protección de fuerzas aplicada consistentemente a un entorno genuinamente de alto riesgo. La consecuencia estratégica de esa decisión operacionalmente racional es, sin embargo, catastrófica en sus implicaciones. 2 grupos de ataque de portaaviones estadounidenses que representan un desplazamiento combinado de más de 200,000 toneladas de hardware naval, un ala aérea combinada de más de 150 aeronaves y la encarnación física de $25,000 millones en inversión naval estadounidense, fueron desplazados de un teatro de combate por un entorno de amenaza creado por una coalición que no disparó una sola arma contra ninguno de los 2 buques. Irán, Rusia y China lograron la retirada de la fuerza naval más poderosa del Mediterráneo, sin hundir un barco, sin matar a un marinero y sin cruzar el umbral de compromiso militar directo con las fuerzas estadounidenses que habría desencadenado una respuesta que la coalición no estaba posicionada para absorber. Esta es la disuasión operando a su nivel más sofisticado, creando condiciones bajo las cuales la propia lógica de protección de fuerzas del adversario produce el resultado estratégico que requieres sin necesidad de imponerlo por la fuerza. El fracaso consistente de la comunidad estratégica occidental en anticipar la profundidad y madurez operacional del alineamiento estratégico iraní, ruso y chino refleja un error analítico fundamental que ha estado incrustado en la metodología de evaluación de amenazas occidental durante décadas. La suposición de que los estados con diferentes sistemas políticos, diferentes tradiciones culturales, diferentes circunstancias geográficas y diferentes agravios específicos contra el orden internacional no pueden desarrollar asociaciones estratégicas duraderas, porque sus intereses son, en última instancia, demasiado divergentes para sostener una cooperación genuina bajo presión. Esta suposición siempre fue más ideológicamente conveniente que empíricamente fundamentada. Permitió a los responsables de política occidentales mantener la cómoda narrativa de que las campañas de presión máxima contra Irán, Rusia y China individualmente podían tener éxito porque los objetivos de esas campañas no podían apoyarse efectivamente entre sí. Permitió a los arquitectos de los regímenes de sanciones aplicados a los 3 estados creer que el aislamiento económico produciría parálisis estratégica en lugar de innovación estratégica. Y permitió a los diseñadores de las opciones militares, que se suponía debían respaldar esas campañas económicas, planificar contra cada estado individualmente en lugar de contra las capacidades combinadas que su asociación eventualmente produciría. La asociación que ejecutó la operación de anoche no surgió repentina ni accidentalmente. Surgió
surgió de un proceso de convergencia de 30 años impulsado por la experiencia compartida de la presión estadounidense integral, presión que fue aplicada a cada estado individualmente, pero que produjo en cada estado la misma conclusión estratégica fundamental: orden internacional, tal como está constituido, no ofrecía ningún camino hacia la seguridad a través del cumplimiento, y que la única alternativa viable a la subordinación permanente era el desarrollo de capacidad combinada suficiente para hacer que el costo de la presión continuada superara el beneficio que podía entregar. La contribución de Irán a esta convergencia fue la demostración repetida a través de 5 décadas de sanciones, sabotaje y amenaza militar de que un Estado con suficiente cohesión interna y paciencia estratégica puede desarrollar una genuina capacidad militar bajo las condiciones más adversas imaginables. La contribución de Rusia fue la demostración, acelerada por el conflicto en Ucrania y la respuesta occidental integral a él, de que una gran potencia excluida del orden internacional, liderado por Occidente, tiene tanto la motivación como la capacidad para proporcionar el tipo de apoyo tecnológico militar que transforma la capacidad iraní de regionalmente significativa a globalmente trascendental. La contribución de China fue una demostración construida a través de décadas de paciente desarrollo económico y moderación estratégica de que un Estado puede acumular suficiente apalancamiento económico y tecnológico para proporcionar apoyo decisivo de inteligencia y navegación a operaciones militares combinadas sin cruzar el umbral de compromiso militar directo que lo expondría al peso total de la respuesta estadounidense. Juntas, estas 3 contribuciones, la voluntad iraní y el volumen de ataque, la tecnología de precisión y supresión rusa, el apoyo de inteligencia y navegación chino, constituyen un paquete estratégico que es genuinamente mayor que la suma de sus partes y genuinamente más allá de la capacidad del sistema de alianza estadounidense de derrotar a través de las herramientas que ha desplegado consistentemente. La presión máxima no previno esta alianza, la creó. Las sanciones no debilitaron a estos estados hasta la irrelevancia estratégica. Los forjaron en socios estratégicos cuyas capacidades complementarias fueron moldeadas por las presiones específicas aplicadas contra ellos. Los oficiales del CGRI, que planificaron y ejecutaron la contribución de Irán a la operación de anoche, lo hicieron con una calidad de confianza estratégica que no refleja arrogancia, sino la experiencia acumulada de una institución que ha pasado décadas desarrollándose específicamente contra los entornos de amenaza que enfrentó y que ahora ha desplegado ese desarrollo en la prueba operacional más exigente que ha enfrentado jamás. No estaban luchando por una abstracción geopolítica. Estaban luchando por la proposición de que su país, su civilización, su pueblo tiene el derecho de existir en sus propios términos sin buscar permiso de Washington o Tel Aviv. Una proposición que el éxito operacional de anoche ha avanzado más que cualquier acción militar iraní anterior en la era moderna. La arquitectura geopolítica que los eventos de anoche han alterado permanentemente no fue construida en un día, y la arquitectura que la reemplaza tampoco será construida en un día. Pero la dirección del reemplazo es ahora visible con una claridad que no estaba disponible antes. Y comprender esa dirección requiere un compromiso honesto con lo que la operación de anoche realmente demostró sobre la distribución de poder en el sistema internacional actual. La demostración de que una operación militar combinada iraní, rusa y china puede ejecutar con éxito un ataque de 1000 misiles contra el territorio más fuertemente defendido del Medio Oriente, derrotar las contramedidas electrónicas desplegadas contra él por el establishment de tecnología militar más sofisticado del mundo y producir la retirada de 2 grupos de ataque de portaaviones estadounidenses del teatro sin disparar una sola arma contra las fuerzas estadounidenses, esta demostración no es un evento
regional. Es un evento global cuyas implicaciones están siendo procesadas simultáneamente en cada capital, donde se formula la política de seguridad y donde la confiabilidad de las garantías de seguridad estadounidenses es una variable relevante. En Moscú la respuesta es la satisfacción de la validación estratégica. Rusia invirtió en la asociación iraní durante años de presión occidental diseñada para prevenir exactamente esa inversión. Y el retorno de esa inversión, demostrado de la manera más pública y operacionalmente concreta posible, ha validado la lógica estratégica que impulsó la inversión contra todo argumento de que la presión occidental estaba produciendo cumplimiento ruso. Los sistemas Krasukha-4 que abrieron la fase de supresión de la operación. Los misiles Caliber que atacaron la infraestructura de batería Arrow 3. Los bombarderos Tu-160 que liberaron las armas KH-101 contra el complejo de Kiria. Estas contribuciones rusas no fueron caridad. Fueron inversiones estratégicas que produjeron un retorno medido en la retirada de dos grupos de portaaviones estadounidenses de un teatro donde la influencia rusa está ahora por primera vez en la era moderna genuinamente sin restricciones. En Pekín, el cálculo es más complejo, pero en última instancia más trascendental. China contribuyó al sistema nervioso de la operación de anoche, la navegación Beidou, los datos de objetivo del satélite de reconocimiento, el apoyo de inteligencia de señales, sin contribuir una sola arma y sin cruzar el umbral de compromiso militar directo que la habría expuesto a la respuesta militar estadounidense. Esta es la expresión operacional de una doctrina estratégica que Pekín ha estado refinando durante décadas. Lograr el máximo efecto estratégico a través de la mínima exposición directa, utilizando el apalancamiento económico y tecnológico en lugar de la fuerza militar como el instrumento principal de influencia. Anoche, esa doctrina produjo su resultado más significativo: el desplazamiento de la dominancia naval estadounidense del Mediterráneo Oriental, logrado a través de la contribución tecnológica china, que las fuerzas estadounidenses no podían interceptar, atribuir con certeza o responder militarmente sin escalar más allá del umbral que la disuasión china fue diseñada para sostener. Para las naciones del sur global, los estados de África, América Latina, el sudeste asiático y el sur de Asia, que han estado navegando entre las prescripciones estadounidenses y la aspiración de genuina autonomía estratégica, la operación de anoche proporciona un punto de referencia de significado histórico. La narrativa que ha sostenido la hegemonía estadounidense, que la resistencia al orden internacional liderado por Estados Unidos es fútil, que las herramientas militares, económicas y diplomáticas disponibles para Washington son demasiado integrales y abrumadoras para ser desafiadas con contradicha de la manera más operacional e irreversible posible. Mil misiles, 3 socios, 2 grupos de portaaviones retirados. Un teatro mediterráneo transformado. El argumento de que la defiance es inútil acaba de encontrar su refutación empírica más poderosa. La arquitectura energética de la economía global ha absorbido un shock de los eventos de anoche, cuyas consecuencias completas tardarán meses en reflejarse en los precios. La voluntad y capacidad demostradas de la coalición iraní, rusa y china para conducir operaciones de esta escala y sofisticación contra la infraestructura israelí, combinadas con la capacidad demostrada de desplazar las fuerzas navales estadounidenses del Mediterráneo Oriental, han introducido una prima de riesgo permanente en cada cálculo de flujo de energía y comercio que toca la región más amplia del Medio Oriente. Los mercados de seguros ya se han movido. Los operadores de envío ya están reevaluando. La lógica comercial de la economía global ya está comenzando a incorporar la realidad de que la arquitectura de seguridad mediterránea ha cambiado fundamentalmente. El mundo multipolar que la diplomacia rusa y china ha abogado como principio organizador de las relaciones internacionales ya no es una aspiración diplomática o un marco teórico para el debate académico. Es la realidad operacional que 1000 misiles demostraron anoche en los términos más concretos disponibles.
posibles. El momento unipolar, el periodo desde el colapso soviético hasta esta mañana en el que la primacía militar estadounidense era el hecho organizador de las relaciones internacionales, ha terminado. No gradualmente, no teóricamente, no como una cuestión de debate académico sobre las líneas de tiempo de transición de poder. Ha terminado en las imágenes satelitales de la infraestructura israelí ardiendo, en los datos de seguimiento AIS de 2 portaaviones estadounidenses acelerando hacia el oeste y en el registro de inteligencia de señales de 3 centros de mando militares sincronizados en un propósito común por primera vez en la historia. Lo que viene a continuación no está predeterminado. Los actores que darán forma al orden post-unipolar no han terminado de hacer sus movimientos. Y los Estados Unidos retienen capacidad militar, económica y diplomática suficiente para seguir siendo un actor consecuente en ese orden, incluso sin la primacía que ha perdido. Pero los términos en que el poder estadounidense opera en el mundo han cambiado permanentemente. Y los marcos de política construidos sobre la suposición de la primacía estadounidense indefinida, la presión máxima, la disuasión militar, la coerción basada en sanciones, han sido empíricamente invalidados de una manera que la formulación de políticas honesta ya no puede ignorar. El mundo que 1000 misiles construyeron es más peligroso que el mundo que destruyeron. No porque el mundo destruido fuera justo o equitativo, no lo era, sino porque la transición entre órdenes es siempre el periodo más peligroso, cuando las viejas relaciones de disuasión se han desmoronado y las nuevas aún no se han establecido, cuando las reglas del juego se están reescribiendo en tiempo real por actores con intereses incompatibles y sin un marco compartido para gestionar su competencia. El periodo que se avecina requerirá una calidad de juicio estratégico, creatividad diplomática y compromiso honesto con la realidad que los eventos que llevaron a anoche sugieren que ninguno de los actores relevantes posee actualmente en medida adecuada. 1,000 missiles. 3 naciones unificadas por la experiencia compartida de décadas bajo presión. 2 portaaviones estadounidenses retirándose en silencio de un Mediterráneo que habían patrullado sin desafío durante una generación. Una infraestructura israelí destrozada, no por la capacidad de un solo adversario, sino por la precisa complementariedad de 3 adversarios, cuyas capacidades fueron moldeadas por la misma presión que se suponía debía impedir que trabajaran juntos. 6 Chinsao 6. Lo que anoche demostró no es simplemente que Irán, Rusia y China pueden conducir una operación militar combinada, demostró que la arquitectura de política diseñada para prevenir esa combinación, los regímenes de sanciones, los marcos de denegación de tecnología, las campañas de presión máxima, los despliegues de disuasión, crearon activamente las condiciones bajo las cuales la combinación se volvió inevitable. La presión máxima contra 3 estados simultáneamente, sostenida durante décadas sin una salida diplomática creíble, produjo exactamente el resultado que los arquitectos de la presión máxima insistieron que no podía producir. Una asociación estratégica cuyas capacidades combinadas superan la suma de sus partes individuales y cuya coordinación operacional ha sido ahora demostrada al más alto nivel posible de consecuencia. La pregunta que la historia hará de este momento no es si la coalición estaba justificada en lo que hizo. La historia rara vez emite esos veredictos de manera limpia o rápida. La pregunta que la historia hará es si los gobiernos responsables de crear las condiciones que hicieron posible esta noche demostrarán suficiente honestidad y suficiente creatividad estratégica para aprender de ella. Si 30 años de fracaso de política serán reconocidos honestamente suficientemente como para hacer posible una corrección de rumbo genuina. Si los arquitectos de la presión máxima reconocerán que la herramienta no solo ha fallado, sino que se ha invertido produciendo la misma capacidad que fue diseñada para prevenir y la misma alianza que fue diseñada para cerrar. No conocemos las respuestas. Solo sabemos lo que anoche estableció, que el viejo orden ha desaparecido, que el nuevo orden se está formando de maneras que ningún actor individual controla y que las decisiones tomadas en las semanas y meses por venir en Washington, en Tel Aviv, en Teherán, en Moscú y en Pekín determinarán si la transición a ese nuevo orden produce un sistema internacional más estable y equitativo o uno más peligroso y disputado. ¿Cuál es su evaluación? ¿Representa la operación de anoche el fin definitivo de la primacía estadounidense en el Medio Oriente? ¿O retienen los Estados Unidos suficiente capacidad y credibilidad para reconstituir su posición estratégica en nuevos términos? Dejen su análisis en los comentarios. Esta es la conversación que importa más que ninguna otra ahora mismo.
Compartan este video inmediatamente con todos los que necesiten entender lo que realmente ocurrió anoche y por qué importa para cada país de la Tierra. Denle me gusta si esto entregó la profundidad y honestidad que esta historia exige. Suscríbanse para cobertura continua a medida que esta crisis se desarrolla, porque el próximo capítulo ya se está escribiendo y necesitan estar posicionados para entenderlo cuando llegue. Los veremos en el próximo.